Tal como dice Wikipedia, el correo directo, también conocido como mailing, no es más que un marketing directo que consiste en enviar información publicitaria por correo ordinario electrónico, es decir, un folleto acompañado de una carta personalizada. Entonces, para realizar ese mailing se denomina combinar correspondencia en nuestro procesador de texto, en este caso la práctica número 10. Entonces, una vez que empecemos la práctica número 10, vamos a partir de una serie de hechos que son los siguientes. Primero, vamos a utilizar nuestra plantilla de la práctica número 10 que disponemos en el apartado de recursos. Tenemos esta carta. Y lo primero que vamos a hacer, tenemos una carta a la que queremos agregarle una serie de direcciones para enviar esta misma carta a un montón de gente. Entonces venimos herramientas, asistente para combinar correspondencia y tente para combinar. Podemos utilizar el documento actual, el que tenemos ahí, o utilizar uno nuevo. Si creo uno nuevo, podríamos examinarlo. Si empezamos a partir de una plantilla, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos todas las posibilidades. En este caso, empezar una plantilla sería examinar. Buscaríamos mis plantillas. En este caso, no tengo ninguna. Entonces vamos a utilizar el documento actual. Siguiente. ¿Qué tipo de documento va a ser? Podemos enviarlo por carta o por correo electrónico. En este caso vamos a suponer que lo vamos a hacer por carta. Siguiente. Entonces me dice, inserte direcciones. Seleccionar direcciones. ¿Cómo podemos hacer aquí? Aquí tenemos dos opciones. Una, crear nosotros la base de datos, lo cual la podemos personalizar. Es decir, yo no quiero que tenga título, se lo borro. Yo no quiero que tenga dirección 2, se lo borro. Yo no quiero que tenga el teléfono de la compañía, se lo borro. Dirección de correo electrónico se lo dejo. Quito sexo y me gustaría agregar un campo nuevo que es un comentario. Entonces podía agregar, incluso podía modificar, en vez de código postal podía cambiar y poner directamente CP. Es decir, esto lo puedo cambiar y lo que tengo es una ficha como de base de datos. Yo rellenaría esta ficha, José, apellido Alonso, compañía AAA, dirección calle Ciudad Valencia, Estado España, y le daría a nuevo. Entonces ya tendría un registro, etcétera. Cuando terminara le daría a aceptar. Y al darle a aceptar me va a guardar en algún sitio esta lista de direcciones o esta pseudo base de datos. Entonces voy a poner base datos. Y automáticamente, al darle a guardar, veremos que en mi escritorio aparece un documento que se llama base de datos, que lo podría abrir, por ejemplo, con el SQL, con el Open, con el Microsoft Office Excel, etcétera, e incluso con el blog de notas. Entonces tiene nombre, apellido, dirección, etcétera, y los contenidos de los mismos. En realidad nosotros no queríamos realizar eso, sino utilizar una base de datos. En un pequeño lapsus que habréis notado, he creado aquí mi lista de prácticas. ¿Cómo la he creado? Tal como indiqué anteriormente. Al darle a crear, crearé una lista, la personalizaré. Le digo que el título no quiero que aparezca, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que he hecho a posterior es introducir los datos de todos ellos. En este caso, tengo esta que podemos mirar, la podemos ver en editar, podemos ver que tengo exactamente 5 registros que son con los que vamos a hacer el mailing. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que seleccionar es seleccionar esto. Podríamos también filtrar, es decir, si solamente, en este caso, una vez que los tenemos, también podríamos filtrarlo, no lo vamos a hacer en este caso, tenemos que hemos seleccionado la lista de direcciones. Le damos a siguiente y le vamos a decir si este documento va a tener o no va a tener saludo. En este caso le vamos a decir que no vamos a hacer ningún saludo. Vamos a editar el documento en el cual vamos a introducir los datos personalizados en cada una de las cartas. Es decir, tenemos una carta, utilizamos una lista, una base de datos, en este caso una lista de contactos, para enviar la misma carta, pero personalizada a cada uno de los miembros. Eso es lo que es un mailing. Tenemos la carta que no tiene absolutamente nada, entonces necesitamos insertar campos. Venimos a campos, otros. Cojo mi lista y le digo, ahí quiero insertar en este caso quiero insertar apellidos, le doy a insertar y observarás que aparece ahí. Ahora pongo una coma aquí, le doy a insertar nombre y aparecerá nombre. Si aquí quiero poner exclusivamente el nombre, le doy a nombre y me aparecerá el nombre ahí. Lo demás podemos decirle, mira, aquí donde va el nombre insertamos el nombre, aquí donde va apellidos insertamos los apellidos,
aquí donde va dirección insertamos la dirección y así sucesivamente podemos ir insertando cada uno, en este caso sería la población, el código postal, no tienen por qué ser en el mismo orden que están aquí, entonces lo busco aquí, el que le corresponde. Y aquí en lugar de DNI, que no hemos puesto DNI, voy a poner el correo electrónico. Correo electrónico. Es decir, yo puedo cambiar la carta y ahora ahí le digo, aquí me pones el email y puedo poner además afiliado o no afiliado. Porque tengo un campo que he puesto que es lo de afiliado. Le doy afiliado. En este caso, una vez que haya terminado de poner todos los campos, veremos que se me va la carta un poquito abajo, pero bueno, no tiene mayor importancia. Y vamos a proceder ya a generar, es decir, teníamos nuestra carta base tomada de una plantilla, tenemos una lista de contactos que en este caso hemos creado, pero que podíamos utilizar importando alguna que tenemos, bien de una hoja de cálculo, bien de una base de datos, bien de un documento texto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a salir es del asistente de volver al asistente de combinar y le decimos siguiente, ya hemos editado el documento y vamos a crear todos los documentos y automáticamente nos va a salir lo siguiente. En este caso debajo veréis que ya tenemos el documento que estamos haciendo. Entonces podemos hacer una cosa, ¿ves? Ya está totalmente personalizado. Podemos hacer una cosa: guardar el documento inicial, guardar el documento combinado, que es lo recomendable, es decir, guardaríamos 6 documentos, imprimir el documento, enviarlo por correo electrónico. Si le damos a guardar, en este caso le doy a guardar documentos, en el escritorio voy a guardar un documento de DOT y voy a llamarle combinado. Y observaremos que al darle a combinado, al cerrar esto, finalizar, vamos a cerrar esto, le voy a decir que no lo voy a guardar. Y automáticamente vamos a venirnos al escritorio y veremos que hay un documento combinado 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, una carta escrita para cada uno de los que se la hemos dado. Pero podíamos hacerlo, reitero, en una sola carta o podíamos hacer que en un solo documento estuvieran todas las cartas. Y esta es la manera como podemos combinar correspondencia de una manera fácil. Es decir, con un solo documento podemos elaborar todos los que tengamos en nuestra lista de contactos.